pues era parte de del trabajo, de lo que Salomón estaba haciendo. Lo dejó a cargo de una de las casas de la familia y trabajando pues en los muros. Entonces, él tenía ciertas cualidades que se notaban en él y por eso fue ascendido y fue tratado de manera especial por Salomón. Después de que Salomón sabe que él fue el que el profeta Ahías al romper la capa y darle los 10 pedazos y establecer que él era el que Dios había determinado para la cuestión del gobierno y la división del reino, pues Salomón se levanta contra él para matarlo, para asesinarlo, pero Jeroboam se huye a Egipto y ahí en Egipto es donde él se establece, mientras Salomón está en vida, él está ya en el exilio, pero ya cuando Salomón muere, él regresa de Egipto y pues ahí es donde se le da una oportunidad a Roboam. Vea, es importante señalar esto porque Dios siempre, una de las cosas que yo tengo claro es que el Dios que servimos es un Dios de oportunidades. Salomón había hecho unas acciones incorrectas delante de Dios y Dios había determinado, pero Roboam tiene algo para enmendar. Es decir, aunque Dios ya había determinado algo, pero Dios da la oportunidad todavía a Roboam de enmendar. Si se fija, ahí es donde está la soberanía de Dios, pero también la permisidad de Dios y Dios determina este, atender y dar la oportunidad a los hombres para que cambien la forma, ¿no? Para que cambien las acciones. ¿Por qué? Porque en el caso de Roboam, Roboam también tuvo una situación de que él mismo fue el responsable de la división del reino. No solo su padre, sino él. Él tuvo la oportunidad de unificar el reino cuando le dijo, porque Jeroboam sabía lo que el profeta le había dicho, pero Jeroboam va con los ancianos de cada una de las tribus, con los líderes y se presentan ante Roboam, que en ese momento pues asciende al trono y le piden a él, le piden que él pues, ah, que él alivie la carga sobre el pueblo, sobre el reino, la carga que Salomón había puesto sobre las espaldas o los lomos del reino en cuestión de cobro de impuestos, de tributos y todo eso, y en la cuestión también del trabajo, que era un trabajo muy duro, donde Salomón, pues, una de sus puntos principales fue la construcción de muros, la construcción del templo, la construcción de la casa del rey. Entonces, todo eso, de esos 40 años, pues 35 años fueron de pura construcción, ¿no? Entonces, el reino pues estaba cansado y pidieron a Roboam que aliviara esa carga, pero Roboam tuvo la determinación de no hacerlo a raíz de escuchar más a sus amigos que a los ancianos. Entonces, la responsabilidad también fue de Roboam en el contexto de rechazar, aliviar la carga del pueblo. Él rechazó aliviar la carga del pueblo y esto provocó la rebelión. Entonces, ahí es donde yo siempre digo, el Dios que servimos es un Dios de oportunidades, que nos da la oportunidad de enderezar las acciones, ¿no? Porque si Roboam hubiera determinado aliviar la carga, el pueblo no hubiera sido dividido en su periodo, en su tiempo. Posiblemente después hubiera sido dividido, algo no sabríamos decirlo,
pero sí entendemos que Roboam también tuvo responsabilidad en esta división del reino. Entonces ahí es donde entendemos y ahora ya vemos que las 10 tribus pues dijeron no tenemos nosotros nada que ver con la casa de David, volvamos a nuestras tierras y ahí ellos decidieron establecer a Jeroboam como rey de Egipto. Ahora, una de las cosas de Jeroboam, el profeta le dice lo mismo que a todos los reyes, le dice, si tú honras a Dios, si tú sirves a Dios, Dios te va a bendecir y Dios va a establecer tu reino, Dios va a establecer tu reino en forma permanente, como le dijo a David y como le dijo a Salomón, y en el contexto de cada uno de los reyes que Dios estableció. Entonces, Jeroboam tenía la oportunidad de hacer las cosas bien, de ser un hombre que honrara a Dios en todo. Ahora, en el principio de la historia de Jeroboam, Jeroboam no lo hace, o más bien, no sé, sería una ignorancia de él, o no sé cuál sería, pero aunada a un temor de que el pueblo fuera a adorar a Jerusalén, y en esa adoración en Jerusalén, el pueblo volviera a unificarse con Roboam, es decir, pudiera tener empatía con Roboam. Entonces Jeroboam no quería eso, tenía temor de que después de que habían puesto como rey a él, lo habían establecido como rey, pues el pueblo determinara seguir a Roboam. Entonces en ese temor, él establece 2 becerros de oro, y los establece en las fronteras con Israel para que el pueblo no fuera a adorar hasta allá. Y no solamente eso, sino que designa agentes, ¿verdad? Designa a sacerdotes que no eran de la tribu correcta, los designa para que ellos fueran los que, este, ahora sí que hicieran todo el trabajo del púlpito, ¿verdad? O de la línea del altar, fueran los que llevaran al pueblo a una adoración. Entonces, esa es la línea de Jeroboam y esos son los detalles claves de su reinado que podríamos analizar. Y bueno, seguimos con la próxima. Los logros políticos, bueno, Jeroboam en su reinado tuvo ciertos logros políticos, ¿verdad? Lo primero es que fortificó las ciudades, este, para asegurar su territorio. Eso es lo primero. Desde su dinastía, su reino culminó en el 909 y fue sucedido por su hijo Nadab. Aunque su dinastía terminó poco después de manera violenta, es lo que dice, Jeroboam murió después de que Dios y lo hiriera físicamente. Esto ocurrió poco después de sufrir una derrota aplastante en una guerra contra Abías, el rey de Judá, donde perdió a 500.000 de hombres. Es decir, siempre Jeroboam Roboán reinó 17 años, lo veíamos anteriormente. Jeroboam reinó 22 años. Entonces, ahí hay una lucha contra el rey de Judá y pues en esa lucha ahí es donde él pierde la vida y pierde también a millones, a 500.000 de hombres. Esa es la línea de él, son los detalles del reinado de Jeroboam. Y bueno, nosotros vemos ahí en su pecado, bueno, ahí está, por temor a que el pueblo regresara a Jerusalén, es lo que decíamos, para adorar y lo abandonara, Jeroboam introdujo una grave idolatría. Los becerros de oro los erigió en Dan y en Betel, es decir, en 2 áreas que eran estratégicas para el pueblo. Ahí él eh, estableció los 2 becerros de oro y hizo lo que decíamos, una religión a su conveniencia, es decir, inventó sus propias fiestas religiosas. Designó sacerdotes que no eran levitas y ofreció sacrificios él mismo. Es decir, no solamente designó a gente que no era de la línea de la tribu de Leví o de la línea de Aarón, podríamos decirlo, sino que también bueno, aunque en el contexto ya de la línea de Aarón, la levítica, pero sí, de la línea de Aarón, que viene Elí en esa línea y que en el contexto del reinado de Salomón, ahí se acaba la línea de Aarón por la cuestión del pecado de los hijos de Elí. Pero pues no había de la línea de Leví.
Y entonces, lo siguiente es que él mismo, al igual que Saúl, si vemos en la historia, Saúl hizo sacrificios que no le estaba permitido a él, pues también Jeroboam hizo sacrificios. Y los sacrificios, aunque eran al Dios de Israel, pero eran una forma idolátrica. Entonces, no era no estaban adorando a otra forma como lo hacían las demás naciones que estaban alrededor. Entonces, eso, y dice, todo esto hizo pecar a Israel y se convirtió en el modelo de desobediencia que siguieron casi todos los reyes posteriores. Hay una comparación que Dios hace en la cuestión desde Jeroboam a toda la línea de los reyes. Por ejemplo, vemos en el contexto de los reyes de Judá, vamos a escuchar una y otra vez que dice que hizo lo recto delante de Dios como David, su padre, o dice que no hizo lo recto delante de Dios como lo había hecho David, su padre, en la línea de Judá. En la línea de Israel, que es el reino del norte, a Jeroboam también se le compara con David, que no hizo lo que hizo David. Pero ya de ahí los demás reyes se comparan con Jeroboam, que hicieron lo malo delante de Dios, como lo hizo Jeroboam. Entonces, en esa línea, recordemos que la dinastía de David sigue por la línea de Judá. La línea del reino del norte debería de haber seguido por la línea de Jeroboam, si Jeroboam se afianzaba como parte de, pero y servía a Dios íntegramente, pero pues no lo hizo íntegramente y entonces Dios determinó destruir o raer su reino y su familia. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí que tengan? Yo, maestro, una pregunta. Ah, le gané al hermano Bonnie, ya lo miré. Bueno, nada más era sobre el sacrificio que hizo, comentó el rey Saúl, ¿verdad? No sé si Ujú. entendí mal de que a Dios no le agradó porque, porque no era como su responsabilidad o, o, o porque también lo dio de una forma de la que no era. Ahí sí como que me confundí un poco y no me quedó claro. Bueno, en el caso de Saúl tenemos dos cosas. Él estaba esperando al profeta o a Samuel, pues lo estaba esperando para que él hiciera el sacrificio. Dios no permitía que los reyes hicieran el sacrificio. Ya en el contexto de David, David sí hizo sacrificios, pero David, recordemos que tenía un corazón conforme al de Dios. Por eso en el contexto de la historia, a David se le compara mucho con esa línea, porque David, pues, sacerdote también y este, ah, fue rey. En el contexto de Saúl, incluso Saúl dice que él también fue parte de los profetas, porque Saúl profetizó cuando él iba en una marcha de regreso, él profetizó en los profetas, pero Dios no le agradó la forma en la que él lo hizo, porque no supo esperar al sacerdote Samuel o al profeta Samuel, no lo esperó. Él era el designado para hacer ese sacrificio y él en su desesperación de que no llegaba el profeta, él hizo ese sacrificio y no lo hizo en una forma que a Dios le agradó. Esa es la línea de. Ahora, a los reyes no se les permitía hacer los sacrificios. La función era del profeta o del sacerdote, no era de los reyes. Entonces, ese fue el error de Saúl, este, que lo marcó en vida por la cuestión de haberse adelantado, haberse desesperado y haber él tomado la batuta de hacer un sacrificio que a él no le ocupaba, él no era el indicado para hacerlo. Estaba Samuel, que era el indicado, y él no supo esperar para que el profeta llegara, y ese es el reproche del profeta hacia la vida de Saúl,
que le dijo, pues Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Entonces tendrías que haber esperado, tendrías que haber sido obediente, pero tú te desesperaste, se hiciste las cosas a tu modo y no fue correcto. Entonces, esa es la línea. No sé si te contesté la pregunta o no te la contesté. Sí, 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 pastor. Sí, es que Ajá. yo había entendido mal, como que él sí lo hizo, pero de una forma como mal, como si fuera creo que escuché id- idolátrica. Por eso como me dio duda, pero pues entonces no. Lo que No, fue de que fue pues ahora sí que hizo algo pues que no que no le correspondía a él. respondía, ¿no? Ah, ok. Muy bien. Gracias. Sí, sí, no, no, no se habla de una forma idolátrica o algo, sino fue algo que no le correspondía a él. El profeta iba en camino, por un otro motivo, la Biblia no especifica, simplemente el profeta no llegaba y él determinó hacer ese sacrificio y a él no le correspondía. Solamente eso. Esto incluso marcó parte de su reinado, pero recordemos que esto tampoco no fue por lo que Dios lo desechó. Bueno, fue una de las cosas por las que Dios lo desechó, fue de lo que contribuyó en que Dios lo desechara, pero ah, yo hablo en el contexto de él, de cómo Dios lo desechó al final por la cuestión de ir a ver a la pitonisa. También es otra de los errores de Saúl. Que en libros históricos uno, pues habla uno sobre eso y le hace ver a la gente si Saúl fue salvo o no fue salvo, ¿verdad? Porque hay una controversia entre si Saúl fue salvo o no fue salvo. Recordemos que la salvación de los del Antiguo Testamento era a través de la fe que Abraham tenía, no sobre la salvación de Cristo. Pero vamos, enseguida vamos a la siguiente, su muerte, ¿verdad? Tras años de guerra, aunque Dios, cuando Jeroboam se establece como rey, recordemos que Roboam se levanta y va contra Jeroboam y va contra el reino del norte, pero Dios les dice que se regresen, que no los ataquen, que son sus hermanos, que no deberían hacerlo, pero dentro del reinado de Jeroboam y de Roboam, hubo guerra, todo el tiempo hubo guerra, hubo confrontaciones entre ellos. Entonces, dice, tras años de guerra y el trágico juicio divino sobre su familia, incluyendo la muerte de su hijo Abías, el fin de Jeroboam llegó de manera directa, ¿verdad? Y bueno, entendamos esto, Dios establece a través del profeta Ahías. Ya el profeta Ahías ya era un hombre viejo, ya incluso dice que pues ya no miraba prácticamente, ya era un hombre viejo, ya su vista ya no era buena. Entonces, se enferma. Primero, si vamos al capítulo 13, quiero que vaya al capítulo 13 porque, y antes quiero, bueno, lo vemos posteriormente, ¿verdad? Lo vamos a ver posteriormente, pero quiero, bueno, ahorita vamos a ver, ahorita más adelante, espero no contra, hacer algo que choque en la cuestión. Pero hablar de esta situación del profeta que ya está viejo Ahías y se enferma el hijo de Jeroboam. Esto lo vemos en el capítulo 14 del primer libro de los Reyes, donde se enferma el hijo de Jeroboam y entonces Jeroboam manda a su esposa, la manda disfrazada, ¿verdad? La manda ahora sí que de incógnito, podríamos decirlo, y la manda incluso con regalos. La manda ahí con el profeta Ahías para que el profeta Ahías pudiera hacerle o decirle algo a través de la cuestión por la enfermedad de su hijo. Este, pero Ahías, al profeta, pues Dios le habla y le dice que viene la esposa de Jeroboam, a visitarlo y Ahías espera, la llegada de la mujer y cuando llega y que va entrando a la puerta, pues Ahías la descubre, ¿verdad? Le dice, ¿por qué te vistes de esa manera? ¿Por qué te ocultas, ¿verdad? Le dice a ella, este,
a la esposa de Jeroboam, y entonces le determina el juicio contra Jeroboam, le determina el juicio contra toda su dinastía de Jeroboam, y pues ese juicio es un juicio tremendo contra la línea de Jeroboam, donde el único que Dios, véalo, me agrada esto porque si uno ve ahí en el capítulo 14 dice que a su hijo Abías, es el único que iba a ser enterrado, es el único que iba a ser puesto bajo tierra en el contexto del entierro en la casa de Jeroboam, podríamos decirlo, porque siempre se habla de la casa de los reyes donde eran enterradas las familias. Y dice que él era el único que iba a tener esa bendición de ser enterrado porque le había agradado, dice que Dios se había agradado de ese joven. Ya era un joven, ya no era un pequeñito, era un joven. ¿Quiere ir ahí al 14 y verlo? A ver, déjeme ver aquí si lo encuentro yo. Mm, y que lo encuentre primero, a ver, veamos ahí el capítulo 14. ¿Qué versículo, maestro? Ah, pues es lo que no me acuerdo. Por eso le digo, ay, este, es que hay tantas cosas ahí. Am, vea, dice el 13, a ver. Cuando, Dice, y todo Israel lo endechará y le enterrará. Bueno, desde el 12 léalo, hermano, por favor. Ok, dice, y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. Y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel, en la casa Ahí, de Jeroboam. vea, se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Es decir, Dios dice, de toda tu familia, de toda tu descendencia, es el único que yo encontré algo bueno. Y posiblemente aquí es donde vemos las decisiones que tomamos, ¿verdad? Porque yo decía en el capítulo 3, en el 13, que es el capítulo anterior, si usted se va ahí al capítulo 13, este, en el versículo 32, 33, vea lo que dice del capítulo 13, léalo a alguien, por favor. Amén. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por la cual fue cortado y raída de sobre la faz de la tierra. Ahí está, ¿verdad? Entonces, Jeroboam, a raíz de lo que Dios establece en la línea de él, y Dios le da la oportunidad a Jeroboam una vez más, por eso yo sigo con esa línea, el Dios que sirvo es un Dios de oportunidades. Entonces, Jeroboam toma la decisión una vez de volver a cometer acciones. Ahorita vamos a ver en el relato 13, porque habla del varón de Dios, pero ahorita tengo una sección especial sobre ese varón de Dios, por eso quiero mantenerlo ahí un poquito, pero este, prácticamente Jeroboam vuelve a cometer los mismos errores y vuelve a cometer las mismas acciones y, y Dios no mira nada bueno en la familia de Jeroboam, es decir, sus hijos que supongo que estaban en una línea porque sus hijos Jeroboam solamente reinó 22 años, entonces sus hijos ya eran jóvenes, eran jóvenes ya de una edad, podríamos decir 20, 24, 25 años, tenía hijos Jeroboam y dentro de esto, pues Dios no vio nada en ninguno de ellos, solamente en Abías Dios ve algo y dice, solamente en él vi algo bueno, le dice el Señor, ¿verdad? Entonces, por eso él será enterrado, pero todos los demás, él establece la forma en la que van a morir y dice que los que mueran en la ciudad, los perros serán
se los coman, ¿verdad? Y los que mueren en el campo, las aves serán las que se lo coman. Si usted ve ahí el decreto de Dios sobre el juicio de Dios sobre la línea de Jeroboam, y le dice a la mujer de Jeroboam, y cuando tú entres cuando tú llegues a la entrada a Jerusalén, digo, a la entrada, más bien a la entrada no de Jerusalén, porque no estaban en Jerusalén ellos, sino a la entrada de la ciudad, tu hijo en ese momento va a morir. Entonces, ellos iban con una situación de querer, ah, que su hijo fuera sanado, que su hijo fuera curado de la enfermedad. No dice qué enfermedad tenía, solamente dice que estaba enfermo el joven, y pues Dios determinó quitarle. Esto fue porque por decisiones, porque la decisión de Jeroboam era él ir con el profeta, él establecer, arrepentirse de sus acciones. No lo hizo, simplemente lo que hizo fue disfrazarse, fue mandar a la mujer y la mandó disfrazada, y pues fueron acciones incorrectas, decisiones que a Dios no le agradó. Entonces ahí está. Ya cuando Jeroboam muere, otro de sus hijos, Nadab, fue el que reinó, pero reinó solo por 2 años. 2 años, Basa, uno de los comandantes del ejército, desde Jeroboam y de Nadab, fue el que, pues, a traición lo asesinó, y ahí se termina la dinastía de Jeroboam. Terminó después de eso. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí que tenga? Maestro, como que Jeroboam, porque Dios ya le había ¿No? profetizado. ¿No me escucho? Sí, adelante. Ah, como que el Jeroboam dudó de la palabra de Jehová porque ya le había profetizado, vaya por el profeta, que lo habían ungido y a pesar de ello, una como que tuvo miedo de perder el poder, por eso creó las estatuas, los becerros, pero además de eso fue en contra Ujú. de la ley de Jehová. Entonces como que le importó más su renombre que la gloria de Jehová. Pues le importó más no perder las 10 tribus que lo habían elegido él como rey, no perder eso, y determinó. Recordemos que los altares que hizo en los lugares altos, que fueron, por ejemplo, en las fronteras, tanto en Dan como en Betel, él estableció estos dos becerros, y era con el propósito de adorar a Dios, no adorar a otros dioses, pero violó la ley de Dios al no hacer imagen de Dios. Dios establece la línea de la ley, que no se haga imagen, que es el comparativo que yo les hacía la vez pasada sobre el contexto de el pueblo de Israel en el desierto, en el Sinaí. Acuérdense cuando este, a Moisés sube al monte y Moisés no regresa, dura varios días allá arriba y no regresa, y el pueblo se desespera, y el pueblo pues busca una forma, y incluso convencen a Aarón y convencen a la hermana de Aarón para que les permitieran hacer un becerro y adorar a Dios. Vea, era adorar a Dios, no adorar a otros dioses. Pero el problema es la forma de la adoración que se da a Dios. No es, eh, no es que no estés adorando a Dios, es la forma en la que adoras a Dios. Y Dios le agrada la forma en la que nosotros adoramos. Entonces, y esto lo podemos poner en el contexto actual, porque muchas iglesias adoran a Dios, pero de una forma incorrecta. Entonces, a Dios le gusta la forma correcta de adoración. Y es lo que decíamos en el contexto de Saúl también. Saúl lo hizo de una forma incorrecta al adelantarse. Él no era sacerdote, él no era quien tendría que haberlo hecho ese momento de adoración a Dios, sino había alguien establecido por Dios para hacerlo. Y es aquí donde incluso en las iglesias a veces ponemos a cualquier persona al frente de la congregación para que adore, y eso sin ver la situación de la persona, ¿no? Entonces, todo esto puede aplicarse en el contexto actual de la adoración a Dios, porque Jeroboam adoró, lo que él hizo fue establecer
a lugares de adoración para que el pueblo no vaya a Jerusalén. Esa es la línea, porque si el pueblo iba a Jerusalén, que era el centro de adoración de Israel, Jerusalén siempre fue o sigue siendo incluso actualmente el centro de adoración, aunque ahí actualmente está la mezquita musulmana, en donde estaba el templo de Salomón, pero tanto Israel como los musulmanes han adoptado esa mezquita como el centro de adoración a, a Dios. La línea musulmana en su línea de adoración a Dios y la línea israelita en la línea de adoración a Dios. Pero esa mezquita está establecida y ese lugar donde Dios se establecerá, incluso cuando nosotros lo vemos en Apocalipsis, ahí se establecerá Él, desde ahí reinará las naciones, desde ese lugar, ahí es el sitio donde Dios se establece y se vuelve a establecer la adoración correcta a Dios, porque actualmente Israel no tiene una adoración correcta a Dios. Entonces son todas, lo podemos ver en el contexto pasado, en el contexto actual y en el contexto futuro de la adoración a Dios. Pero la adoración a Dios siempre es correcta. Entonces, Jeroboam lo que hizo fue eso, poner un lugar de adoración a Dios. ¿Por qué quitó a los levitas? Porque los levitas estaban en contra de ese lugar de adoración. No era la forma de adoración. Ellos teniendo todo el conocimiento de la palabra, sabían que no era la forma de adorar a Dios. Y entonces dijo, bueno, si ustedes no quieren, pues yo pongo a otros a que sirvan, ¿verdad? Y entonces agarró a cualquier vecino ahí y le dijo, vente tú, yo te pongo como sacerdote, te voy a pagar tanto y échale ganas, ¿verdad? Y a veces es ahí donde vuelvo a la actualidad. A veces ponemos a cualquier persona en el púlpito sin ver quién es el que está, este, ahí enfrente, ¿verdad? Adelante, hermano Bone. De hecho, creo que en Crónicas es donde dice como usted dice, los agarraba ahí donde sea los sacerdotes y los levitas y los colocaba como sacerdotes principalmente y que a veces ellos como que daban una mordida, ¿no? Para poder ser, como que compraban su puesto. Sí, supongo que ellos lo hacían y lo hacían de esa forma. Por eso él puso a cualquier persona, él no puso a gente que era dedicada al sacerdocio. Recordemos que a raíz de que termina la dinastía arónica en la cuestión de Elí y sus hijos, que Salomón mata al último de los hijos, o de la línea más bien de Elí, de lo que Dios establece en el contexto de lo que decreta juicio sobre Elí, pero la línea levítica fue la que establecía y ahora la línea sacerdotal también, y esa línea sacerdotal estaba establecida a través de esta tribu, de este pueblo, que eran apartados exclusivos para la adoración a Dios. Entonces ellos eran los que hacían todos los rituales, toda la liturgia, todo lo que se tenía que hacer. Y pues ahora, este, Jeroboam pues sabía que ellos no lo iban a aceptar porque ellos sabían cómo se tenía que adorar a Dios, ellos tenían la interés en ese momento. Por eso cuando vemos esto, pues es lo que yo les decía, las tribus determinaron, la tribu de Leví fue la que determinó primeramente regresarse a su lugar, a la línea de Judá, porque en el reino del norte ya no tenían cabida porque él ya había determinado otra línea de adoración. Y eso es, pero él trató podríamos decir que trató de honrar a Dios, pero a su forma. Y a Dios no le gusta que le honres a tu forma. A Dios le gusta que le honres a la forma de Él, a lo que Él determina. Esa es la línea. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario o seguimos? Maestro, esto Dígame. lo podemos comparar un poquito, Hermano José, maestro. perdóneme, ¿por qué tiene apagada su cámara, hermano José? Ah, le mandé el mensaje por el chat, nomás que no lo ha leído, maestro. Perdón, hermano. Es que no, a veces estoy acá metido y no, Ajá. y no sé. A ver, dígame, hermano. Ah, ok, le comentaba, digo que esto así que estamos platicando ahorita, se me viene a la mente como en el tiempo donde la mujer samaritana le reprocha al Señor Jesús que ellos adoran en Jerusalén, pero que ellos adoraban acá en el monte Gerizim. Entonces el Señor le contesta pues
que ustedes adoran lo que no conocen, lo que no saben. Y el Señor Jesús le dice, pero nosotros adoramos lo que conocemos. Entonces eso se me hace muy interesante, o sea, cómo cada quien adoraba a su manera, ¿no? Pero el judío, el israelita genuino, adoraba conforme a lo que Dios había establecido. Entonces eso es muy, muy interesante para reflexionarlo, pues. Sí, sí, desde el contexto de la historia siempre ha sido así. Dios estableció un lugar de adoración, Dios estableció la forma de adorarle. Es decir, Dios no se le ha pasado nada. Él determina cómo tienes que adorarle, Él determina en qué lugar tienes que adorarle, la forma en la que tienes que adorarle, pero a veces lo queremos hacer a nuestra propia conveniencia, a nuestra propia forma, ¿verdad? Entonces, no es como nosotros queramos, sino es como Él lo estableció y nosotros tenemos que hacerlo de esa forma. Seguimos entonces. Bueno, aquí estamos con el Reyes capítulo 13, si vuelven un capítulo atrás, y hablamos del varón de Dios. El varón de Dios, este hombre que también establece otro juicio sobre la línea, no tanto ya de Jeroboam, sino la línea de los sacerdocios que Jeroboam tiene, ¿verdad? En ese contexto. Este, entonces, vamos a ver ahí en el capítulo 13 y bueno, este varón de Dios viene de Betel, de la línea de Judá, perdón, viene de la línea del reino del sur, y viene y se presenta ahí cuando Jeroboam está haciendo un sacrificio. Recordemos que no solamente estableció sacerdocios, sino que él mismo se corrompió más haciendo los sacrificios, es decir, poniéndose como sacerdote también Jeroboam. Entonces, ah, mientras él está haciendo el sacrificio ahí, pues el varón de Dios llega y da una palabra de Dios para ellos. Si vamos ahí al capítulo 13 y alguien me ayuda a leer los primeros versículos y lo entendemos un poquito más, Amén, maestro. adelante. Dice, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Hasta ahí, hermano. Vea, esta es la palabra del profeta, del varón de Dios. No dice el nombre de este varón, no dice quién es, pero dice que viene de la línea del reino del sur, viene de Judá, y entonces este varón viene y da palabra de Dios en ese momento, en Betel, cuando él está haciendo un sacrificio. Recordemos que puso dos altares, uno en Dan y otro en Betel. Entonces, él al hacerlo ahí y estar haciendo ese sacrificio o este lugar de adoración, estar haciendo ahí un ritual. Entonces llega el profeta y habla, ¿verdad? Habla al altar, es decir, cuando dice altar, altar, está hablando prácticamente a la línea sacerdotal que se había establecido en ese lugar. Y dice, en esa profecía está la línea de el hombre o el varón eh, el rey futuro que nacería, que es Josías. Josías nace 300 años después. Es decir, vea cómo esto es algo sorprendente, porque dice el nombre de ese rey que nacerá de la línea de la casa de David y él todavía ni siquiera estaba ahora sí que ni en mente de la descendencia de David, ¿verdad? Ni los papás habían nacido de este joven, ni los abuelos habían nacido de este joven. Entonces, pero Dios ya tenía en mente, y esto habla de la omnisciencia de Dios, la omnisciencia de Dios, que es uno de sus atributos de Dios, y habla, y Josías nace 300 años posteriores, y es uno de los que
hacen la renovación espiritual de Israel. Israel tiene cinco renovaciones espirituales, cinco avivamientos, podríamos incluso establecerlo en este tiempo, espirituales, y vamos a verlo cada uno de ellos. Mire, en el contexto de Israel, Israel es la visión del historiador más humana. Por eso, Reyes establece mucho los errores de Saúl, los errores de Saúl, bueno, aunque en el contexto de Reyes y Samuel, dentro de ese contexto era un solo libro, tanto Samuel como Reyes, era toda un solo libro. eh, Posteriormente se dividió en cuatro, que es primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, pero se considera que eran un solo libro todo, era un solo libro de historia del pueblo de Israel. Y si se fija usted, todo el contexto se habla de los pecados de Saúl, de los pecados de David, sus errores y todo eso. Y el libro de Crónicas es un libro que a la mayoría de los teólogos establecen que es desde la vista o desde la visión divina, desde la línea divina. Por eso en el contexto del libro de las crónicas, no, no se presentan los pecados de David, ni los pecados de Salomón, ni simplemente es desde la visión de Dios, desde lo que Dios plasma. Porque según algunos teólogos establecen, en la cuestión de Dios, todo pecado después de que es am, perdonado, pues Dios no se olvida del pecado, Dios ya no recuerda ese pecado, Dios ya no. Entonces, por eso el libro de las crónicas es más espiritual, es más en la línea espiritual y el libro de los reyes, tanto Samuel como Reyes, son más de la línea humana, desde la historia del hombre, sus errores, sus virtudes, todo eso, pero las crónicas es más desde la línea de Dios. En ese contexto, entonces podemos leerlo por eso en esa línea. Por eso en el libro de las crónicas no vemos tanto la cuestión de los avivamientos o de las renovaciones espirituales del pueblo, pero sí lo vemos en el libro de las crónicas, en el libro de las crónicas, y por lo menos son cinco reyes que tuvieron una renovación, un avivamiento espiritual dentro de su periodo de reinado. Y Josías es uno de ellos. Josías es uno de los últimos reyes. Vea esto, son 300 años posteriores de esta profecía. El reino de Israel solamente eh, su periodo fueron 200 años. Sí hicieron la línea del tiempo, ¿verdad? Hicieron la línea del tiempo y fueron 200 años de la división del reino. Pero el reino de Judá fueron 200 años más posteriores, es decir, el reino de Judá fueron 400 años de ese reinado de Judá, donde Dios le permite más tiempo al reino de Judá porque ah, había avivamientos, había restauración espiritual y Dios da ese tiempo y prolonga su misericordia. Dios ya había establecido la línea de que Judá y el reino del norte iban a ser cautivos, cada uno de los reinos, pero Dios prolonga su misericordia a raíz de los avivamientos que hay, a raíz de esas renovaciones espirituales que hay. Dios, establece su misericordia y la prolonga su misericordia, que es lo que yo les decía hace un momento con Roboam. Si Roboam hubiera hecho la forma correcta, si hubiera obedecido a los ancianos, si hubiera tomado el consejo de ellos, Dios hubiera prolongado esa misericordia y el reino de Roboam hubiera sido un reino unido, pero estuvo en sus manos el que el reino siguiera unido o se dividiera. Y él determinó hacer lo contrario y esa fue. Entonces, aunque Dios determina algo, aunque Dios establece algo, Dios siempre da segundas oportunidades. Dios siempre da segundas oportunidades para que nosotros tomemos las decisiones. Y las decisiones que nosotros tomemos son las que nos van a llevar al fracaso o a una línea de bendición de Dios. Entonces, eso es siempre, siempre. Este, por eso yo estoy muy en contra de la doctrina que habla sobre la predestinación del hombre y que el hombre
salvo siempre salvo. Eso yo estoy en contra completamente, porque desde el Antiguo Testamento yo veo un Dios de oportunidad, es un Dios que prolonga y un Dios que, claro, se establece, por ejemplo, la línea del pecado. Si uno no viene a Cristo, pues ese es tu fin, ¿qué va a ser una perdición eterna. Pero Dios te da la oportunidad y Dios una y otra vez habla, y Dios, cuando tú determinas reaccionar, Dios extiende su misericordia, pero en el contexto de la historia, el hombre siempre tiene una línea hacia el mal, tiene una línea hacia hacer lo malo delante de Dios. Entonces, Dios, pues no puede, dice la palabra, que no puede ser burlado, ¿verdad? Entonces, esta es la línea cuando uno ve de Jeroboam. Jeroboam tiene esa línea también de hacerlo, su adoración, quiso hacerlo en una forma, podríamos decirlo, en su línea, en su pensamiento de él, correcta, pero temeroso de que ellos fueran al centro de adoración, y entonces, pues ponen los altares. Y ahí él lo hace, y cuando está ahí él, todavía él se pone como sacerdote, y entonces comete error tras error, comete decisión mala tras decisión mala, es decir, cada vez en esa línea de cuidar del miedo de que el pueblo lo, lo rechazara a él y aceptara a robar, pues él pone y él se pone incluso hasta como sacerdote, ¿verdad? Como para que el pueblo lo viera. Supongo que Jeroboam vio a Salomón hacer eso. Vea, esto es importante porque Salomón también hizo sacrificio a Dios. Recuerden la consagración del templo, en todo eso. Y Jeroboam, supongo que ahí estaba. Jeroboam, supongo que vio cómo Salomón sacrificaba holocaustos a Dios y cómo hacía la adoración a Dios. Y él quiso tomar esa imagen de Salomón en sí y hacerlo, pero no era la forma correcta, no era ni el lugar, ni la forma, ni él era el que tendría que hacerlo. Había gente establecida para eso. Dios a ciertos reyes les permitió hacerlo. Este, si vemos en la línea, Salomón, David y en los reyes posteriores de Judá también algunos lo hicieron, pero Dios no a todos les permitía hacer eso. Entonces, el profeta, cuando Jeroboam está haciendo este sacrificio, esta idolatría, cuando está haciendo este culto, ¿verdad? En la cuestión, pues él habla y él dice, hace una profecía sobre ellos y establece que en el futuro, 3 años, decíamos 300 años después, es decir, ya Israel ya ni siquiera existía como nación, ya había sido cautiva por los asirios. Entonces, este, pero estaba la profecía y la profecía se cumple en Josías, y Dios establece quién sería este rey que se levantaría y haría esto. Entonces, cuando cuando él hace esta declaración, pues el rey se enoja, ¿verdad? Y como diciendo, pues, ¿quién eres tú para venir aquí y decirme, qué es lo que tengo que hacer si yo soy el rey? Entonces dice, préndanlo y mátenlo. La idea era matarlo en ese momento, la idea era ahí en ese lugar, traspasarlo con la espada o con la lanza. Esa era la línea, esa era la idea de Jeroboam, pero dice que cuando él extiende su mano para señalar al profeta y que lo aprendan, pues al instante dice que el brazo del rey se secó y ya no pudo encogerlo, ya no pudo regresarlo a su lugar, sino que se quedó extendido el brazo seco. Y entonces el rey ahora cambia su forma y le dice al profeta, al varón de Dios, le dice que le ayude, que clame a su Dios para que pueda ser sanado. Y el profeta ora y el profeta clama a Dios y el brazo del rey es restaurado. Entonces, vea la actitud ahora de Jeroboam. La actitud de Jeroboam ahora ya no es de amenaza, ahora ya no es de mátenlo, ahora es de gracias, de agradecimiento. Reconoce una vez más al Dios de este varón y reconoce que ese Dios es el Dios todopoderoso. Es decir, ya había perdido toda la visión del Dios verdadero, pero ahora él ya tiene una vez más la noción del Dios de Israel, y pues le dice, lo invita a comer, pero el varón de Dios, siendo un varón sabio, cuidadoso, pues le dice no.
ni aunque me dieras la mitad de tu casa, Dios me dijo que no aceptara nada, nada, nada de ti, nada de este lugar, sino que me regrese, incluso no por el mismo camino, me regrese por otro camino, porque ese es lo que Dios ordenó. Y esto habla de un hombre espiritualmente cuidadoso en ese contexto. Ahora usted va a decir, bueno, pero si fue cuidadoso, pastor, pues ¿por qué o maestro, pues por qué se perdió, ¿verdad? Porque, bueno, vemos al profeta, en el contexto de la visión, digo, de lo que Dios habló a él, pues vemos ahí ahora su situación, ¿verdad? Eh, Él regresaba ya a Judá y dice, por una ruta alterna, pero había un anciano profeta en la ciudad. Vea, Abí vivía en Betel, ese anciano profeta. No se dice más de él, no se dice este, si realmente había hecho alguna situación o algo, no se habla de él, ninguna historia de este profeta viejo, profeta anciano, pero era profeta, ahí estaba. Entonces, este anciano, cuando los hijos van y le dicen lo que sucedió, él les dice, pues dígame por dónde se fue, quiero ir a encontrarme con él. Y va y encuentra al profeta, ¿verdad? Descansando en su largo camino, en su larga jornada de caminar, y pues lo invita a su casa. Y la respuesta de este profeta joven es, no, Dios me dijo que no, que yo no podía comer nada de este lugar, nada. Es decir, Dios entendía que ese lugar era un lugar de idolatría, era un lugar donde todo estaba para los dioses o podríamos decirlo, para Dios, pero de una forma incorrecta, ¿no? Entonces, todo estaba contaminado, la comida y todo. Entonces, por eso le dijo el profeta, no, no comas ahí, regrésate a tu tierra. Tendrás tiempo para comer allá en casa, ¿verdad? Tu mujer te tiene preparado unos huevitos ricos ahí con una salsa bandera y unos, no sé, le pudo haber dicho tantas cosas, ¿verdad? Pero ahí está, entonces, ah, cuando él rechaza la invitación, el viejo profeta astuto, porque eso no fue sabiduría, eso fue astucia, le le mintió astutamente y le dijo que un ángel se le apareció y le ordenó llevarlo a comer a su casa para alimentarlo. Es decir, le aseguró, y yo supongo que el profeta le decía, ¿cómo? ¿Cómo? Si Dios me dijo a mí, yo soy profeta igual que tú, y Dios me habló a través de un ángel que se me apareció, y Dios me dijo que yo te llevara, que ya habías cumplido, ya hiciste lo que tenías que hacer. Ahora Dios te da la oportunidad para que no te vayas, ahora sí que con el estómago vacío, ¿verdad? Es largo tu caminar, entonces ven, come algo y regresa y te doy incluso para el lonche, para el camino, ¿verdad? Yo pues, supongo te preparo unos burritos de machaca, algo, no sé. El chiste es que te vayas bien alimentado. Dios ya vio que pasaste la prueba, Dios ya, no sé qué tanto le pudo haber dicho. Aquí el escritor resume, pero a veces tenemos que tener una visión más amplia, ¿verdad? De la situación, porque no creo que nomás le haya dicho, no, el ángel vino y me dijo, y vente, vámonos. No, supongo que trató de convencerlo y el profeta decía, no, es que Dios me dijo que no lo hiciera, Dios me ordenó y me dijo incluso que me viniera por otro camino. Y usted me está diciendo, el ángel me dijo, mira, yo creo que hasta le puso nombre al ángel, ¿verdad? El ángel Gabriel se apareció y me dijo, y no sé cuál fuera la forma pero el chiste es que lo convenció. Pues imagínense, con hambre, porque de Y después de Judá a caminar Betel, pues no era un recorrido pequeño, no fue en un carro, no fue o en una moto, iba en un burro, en un asno, ¿verdad? Entonces, el camino pues era largo y supongo que tomó el camino desde la mañana o no sé, un día antes y no comió nada en el camino y regresar sin comer nada y pues ahí hablándole el estómago, ¿verdad? Oye, ya danos algo. Y cuando escucha esta palabra, pues a quien no se le hace, ahora sí que hasta
hasta supongo que hasta saboreó la comida, ¿verdad? Le dijo, y mira, tengo unos sopecitos bien ricos que te voy a preparar, ¿verdad? No sé, o algo que yo hasta me dio hambre a mí, ahorita ya tengo hambre. No sé qué. Antoja y todavía y todavía no desayunamos. Ya nos revolvió el Pero el estómago de chiste es que tanta lo comida. conoció. Pues ahí va el varón de Dios, el profeta, y va y pues come y disfruta la comida y todo. Y cuando está comiendo ahí, el Dios utiliza a este profeta, este viejo profeta, para decirle que por haber sido rebelde, vea, le habla de una rebeldía. Y el varón, pues prácticamente se dejó influenciar. Entonces, esto es porque pues nos lleva también a una práctica en la actualidad. Tenemos que cuidar porque a veces somos tan fáciles de convencer, ¿verdad? En situaciones, y Dios dice, no, no, esa no es la forma. Este, por eso Dios se agrada mucho de la obediencia, que fue lo que dijo Samuel a Saúl. Entonces, este varón pues no obedeció, se dejó influenciar por otra persona, este, y pues tristemente ahí fue donde llevó. Yo hace varios años, y lo digo no por hacer así alusión a algo, Dios ha sido cuidadoso conmigo y me ha llevado de situaciones a situaciones, pero hace algunos años mi padre todavía estaba vivo, supongo que fue como el 2016, 2015 más o menos. Yo prediqué en una ocasión en la Hermosa, estuve predicando ahí y, y un varón al final me habló afuera y era de la línea de una de las iglesias que son fuertes en Guadalajara. No me acuerdo cómo se llama el pastor que tiene toda una comunidad grande. Este, y él me invitó ahí con ellos, me dijo, véngase aquí, mire, nosotros, él incluso me dijo que ellos a sus ministros pues les pagaban y les pagaban muy bien y todo, y, y dijo que pues él miraba en mí a alguien que podía tener una cuestión fuerte ahí con ellos y todo, y me invitó. Pero yo le dije, no, yo no me muevo, cuido mucho, le digo, mi línea y mi línea siempre ha sido en Asamblea de Dios, y no porque Asamblea de Dios sea completamente perfecta, tiene sus errores, tiene sus situaciones muy, incluso que a veces hasta uno se molesta por situaciones o algo, pero si algo tiene es una doctrina sana. La doctrina de Asamblea de Dios es una de las más sanas que hay, y por eso yo le dije que no. Entonces yo me pude haber influenciado por el pago. También, bueno, no sé si algunos conocieron al hermano Manuel Pérez, que fue otro de los hombres que hay en La Hermosa. Dios lo usó grandemente. Ahora tiene él una comunidad que se llama Fuego del Cielo, así se llama la comunidad que él estableció como una denominación, y tiene iglesias en varias ciudades. Él está en Pachuca, ministrando en una de las iglesias. La iglesia que él está administrando es una iglesia grande, y él cuando vino a Tijuana también más o menos, yo creo que el 2017, 2018, que él venía, fue antes porque yo todavía estaba en Tijuana, yo no me había ido a Colima todavía, pero él vino y me ofreció irme con ellos y me dijo, yo no sé por qué él me decía gordo, yo nunca he entendido por qué la gente me dice gordo, ¿verdad? Él me decía gordo, eh, yo trabajé con él muchos años en gobierno, por eso tenemos esa confianza. Y él me decía, mira, yo te invito, vente aquí conmigo, yo te voy a poner un lugar, vamos a rentarlo, vamos a venir a apoyarte y vamos a crecer este lugar, y te voy a establecer a ti como un liderazgo aquí dentro de la línea pues de la denominación de él, ¿no? De la línea de la comunidad cristiana de él. Y dice, para que tú seas el líder aquí en Tijuana y establezcamos una comunidad fuerte aquí. Este, Me dijo, solamente algo te pido, dice, que cambies ciertas cosas de lo que
a mí no me agradan de la doctrina de ustedes, dice, entonces tendrías que cambiar ciertas situaciones. Y yo le dije, no, le dije, no, hermano Manuel, le dije, yo no cambio ninguna de mis doctrinas, son principios que yo tengo establecidos y no los cambio por nada. Y él me trató de convencer y diciéndome, pues que me iba a pagar también un sueldo, que me iba a bendecir y tantas cosas que pudo él haberme apoyado, pero yo determiné no hacerlo. Y a veces son situaciones que se presentan a uno, pero uno determina no hacerlos por sanidad, por cuestiones. Entonces, ahorita él ya, antes era pastor, ahorita ya es profeta, ya es apóstol, entonces ya se desvió completamente de la situación. Entonces, yo les doy gracias a Dios que tomé la decisión correcta, pero crea lo que le brillan los ojitos a uno cuando le dicen, sobre todo cuando le dicen que le van a pagar y le van a pagar muy bien. Y yo sé, porque en el contexto del trabajo que yo tuve con él en el gobierno, pues nos iba muy bien, nos iba muy bien. Pero, pues Dios me dio la sabiduría y determiné no hacerlo en estas dos ocasiones. Y esto, pues, yo sigo sirviendo a Dios, sigo honrando al Señor. No tengo la popularidad que pudiera haber a lo mejor tenido en otras líneas, pero tampoco necesito esa popularidad. Necesito la aprobación de Dios en mi vida y en mi ministerio, porque de nada sirve la popularidad si te pierdes, si pierdes el camino que Dios estableció para ti. Entonces, a veces buscamos más esa línea de popularidad, de otras cosas que la cuestión de lo que Dios establece y lo que Dios manda. Dios tiene el control de nuestras vidas y Él sabe hacia dónde dirigirnos. Yo estoy en una congregación acá en Santa Rosalía, no somos muchos, no somos una iglesia grande, somos una iglesia muy pequeña. Cuando yo vine, tengo 3 meses aquí, estoy trabajando con la estructura de la iglesia porque ni estructura tiene la iglesia, es decir, no hay liderazgo, no hay nada, no tienen estructura. Tristemente los años han pasado y la iglesia no ha crecido, sino ha decrecido por cuestión de tanto de testimonio de algunos pastores como otras cosas, pero yo estoy aquí, Dios me puso aquí y no busco la popularidad, busco que esta iglesia crezca y que Dios honre su nombre a través de la congregación, que somos pocos, pero sabemos que a través de nosotros, si Dios está con nosotros, si estamos unidos como iglesia, Dios nos va a bendecir grandemente. Entonces, a veces el buscar la aprobación de otras cosas nos aleja de Dios. Este profeta, bueno, se dejó influenciar por este viejo profeta, este varón de Dios, y eso lo llevó a perder, a perder. Ahí está, ¿verdad? Dios habla sorpresivamente y le dice cómo va a morir, ¿verdad? Y que no sería enterrado en casa de sus padres o en el sepulcro de sus padres. Y vemos ahí en la historia cómo un león lo ataca en el camino de regreso y mata al profeta, pero no se lo come, no se lo come, simplemente lo mata y cuando van y lo encuentran, o cuando lo ven y lo encuentran ahí en el camino, el hombre está tirado en el camino, el burro a un lado y el león al otro lado, ahí están echados y el profeta pues muerto. Entonces llevan la noticia a la ciudad, y el viejo profeta sabe que es ese varón de Dios, ese joven profeta, y entonces le dice a sus hijos que lo entierren en un lugar y que cuando él muera lo entierren ahí. E incluso posteriormente vemos lo que sucede cuando entierran al viejo profeta, que es otra de las cosas de las historias sorprendentes. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? No, El ya león se durmieron todos. al burro. ¿Mandé? El león, ¿por qué no se comió al burro? Pues porque no quiso, yo creo que ya había comido. Yo incluso cuando veo esa historia pienso que a lo mejor el viejo profeta le puso ahí una carne, así unas carnitas de puerco, así, ¿verdad? Unos chicharrones, y el león no lo olió y el león fue contra las carnitas, y pues se comió las
carnitas y mató al profeta, o mató al profeta para poderse comer las carnitas, y ya después estaba lleno, ya no se comió el burro. Recordemos que en el caso también de Daniel, pues los leones no se lo comieron, ¿verdad? Ahí estaban con él, hasta los usó de almohada, Daniel. Dios determina la forma y Dios sabe por qué hace las cosas. Bueno, de Maestro, ahí ya vamos ahora al otro rey. maestro. Pasa, este rey. Hey, Ah, dime. le iba a comentar, entonces quiere decir que Dios en cierta manera estaba usando al viejo profeta para probar la fidelidad del joven profeta. Y, o sea, era como una prueba de si le iba a ser fiel, pero como que no la pasó, ¿verdad? Ya vimos que no la pasó. Eso, mire, en la soberanía de Dios hay ciertas líneas que son importantes entender. Una cosa es lo que Dios determina y otra cosa es lo que Dios permite. No dice la Biblia que Dios iba a probar al profeta, nunca lo dice, como lo dice en el caso de otros hombres o en la cuestión de reyes o faraones o cosas por el estilo. Dios, dentro de esto podríamos de hablar de la permisibilidad de Dios. Dios permitió porque fue yo incluso podría entrar en el contexto de la historia que fue un celo del profeta viejo, porque él vivía ahí en Betel y no fue usado por Dios. Dios mandó a este varón de Judá y este profeta viejo con astucia lo engañó. Ahora, no es lo que Dios determinara, porque Dios determinó y Dios ya le había dicho al profeta que cuidara de no hacerlo, de no comer y que se viniera por otro camino. Aquí la cuestión es la astucia del viejo profeta que lo engaña, pero no es que Dios lo haya determinado de decir, ahora voy a probarlo para ver si es. No, no. Es la decisión de un viejo profeta que posiblemente haya sentido celos de que Dios no lo usó a él y que utilizó su astucia para engañar. Porque si el profeta viejo hubiera sido sabio, le hubiera dicho adelante, sigue en paz y ve y honra a Dios, ¿verdad? Pero no, no, lo engañó. Entonces, la línea de este joven profeta, pues es la desobediencia en el contexto. Y eso habla de humanidad, ¿eh? Habla de humanidad, porque vea, me sorprende la frase que dice varón de Dios. Esta frase es muy importante, porque significa que era un hombre que honraba a Dios en todas las áreas. Entonces Dios no tenía por qué estarlo probando. Supongo que en el transcurso de la vida, de una y otra forma, él tenía pruebas y las superaba. Por eso habla de varón de Dios. Del otro habla de viejo profeta. Hay una diferencia muy grande. Una cosa es viejo profeta y otra cosa varón de Dios. Y varón de Dios no a cualquiera se le dice. No cualquiera tiene ese título. Entonces, cuando habla que es un varón de Dios, es alguien que es aprobado por Dios, que es ungido por Dios, que Dios está en completa relación con él y acuerdo con él, en una línea muy directa con él. Entonces, era varón de Dios. Entonces, no considero yo que Dios determinara aprobarlo. Yo considero más un celo del profeta viejo de que Dios no lo usó a él y él fue y al ver, porque él no sabía lo que Dios le había hecho a este profeta. Este profeta le dijo lo que Dios le había dicho y entonces supongo que los hijos sí le dijeron al profeta, ¿verdad? Que el rey lo había invitado y que él dijo que no y que porque Dios le había dicho que no lo hiciera y este profeta con eso fue audaz y dijo, pues voy a engañarlo y lo engañó. Entonces ahí habla de una humanidad. A veces por más que honremos a Dios y que nuestro ministerio tenga muchos años de aprobación de Dios, podemos caer en cualquier momento. Por eso tenemos que cuidar mucho cómo andamos siempre. Porque en cualquier momento Satanás puede usar a cualquier persona para engañarnos.
para llevarnos, para este, hablarnos en una forma que, que a nuestro paladar sea, yo les digo, pues para mí, en años pasados yo sí estaba con esa situación de que, ay, ¿por qué rechacé? ¿Y por qué, este, pero ya cuando veo al hermano Manuel hablándose como profeta, como apóstol y eso, pues digo, gloria a Dios, porque yo siempre estaba en contra de los títulos de apóstol y de profeta en estos tiempos. Adelante, hermana Joana. Sí, maestro, también en la actualidad se podría decir que de igual manera se puede levantar un celo o una envidia de alguna persona, amigo, hermano cercanos, ¿verdad? Sí, Así como le pasó al profeta viejo. sí, sí, hay gente que tendrá envidia de tu ministerio, de lo que tú estás haciendo y buscará hacerte tropezar. Aquí es la decisión que tú siempre tomas. No es que Dios te pruebe o Dios, sino es dentro de la permisibilidad de Dios. En su soberanía hay una soberanía que es permisiva. Es decir, Dios permite las cosas. Dios siempre lo ha permitido con el propósito, claro, de que su iglesia sea aprobada, pero no es que Él lo haya determinado, es que Él lo permite. Muy diferente permitirlo a que Él lo determine. No sé si contesté su pregunta, hermano José. No, sí, sí, muy bien explicado, maestro. Bueno, ahí está. Yo tenía la perspectiva esa, pues, o sea, Dios ya le había dicho al profeta joven lo que tiene que hacer, pero al momento de, como usted lo menciona, ¿no? De permitir que al profeta viejo le cambie la pichada, entonces el profeta joven dudó de lo que ya Dios le había dicho de antemano, ¿no? Entonces él puso como, caray, o sea, me dijo una cosa Dios, luego me dijo otra, y se confundió en el temor de él mismo que tenía Dios, dijo, no, pues, ¿y qué tal que si sí es Dios? Y ¡pum! Fue y la regó y comió, pero en realidad, como usted menciona, o sea, no era Dios el que había mandado al viejo profeta, sino era la vieja astucia que él estaba implementando para engañarlo por el celo que, como usted menciona, tal vez pudo haber tenido. Sí, A eso me refería yo. ajá, es que aquí realmente recordemos que hay una lucha interna y el enemigo siempre usará tus debilidades, tus necesidades. ¿Cuál era la necesidad del profeta? El profeta tenía hambre, no era fácil, pero él en obediencia lo hace. Ahora, el otro profeta engañándolo le dice, él pudo haberle dicho, no, pero mira, Dios sí te lo va a permitir. Pero dijo, un ángel vino y me dijo. Por eso incluso el escritor en las cartas dice, si aún un ángel viniera y te dijera, no le hagas caso, porque no es así. ¿Ya? Adelante, hermano Julio. Maestro, el Señor le bendiga, amados Igual. compañeros, en Cristo Jesús, el Señor les bendiga. Otra cosa también, en como que nos puede pasar, allá analizando la situación, que nos puede pasar a nosotros, porque a mí me ha pasado de cuando estaba yo estaba en Chiapas y ahorita estoy aquí en Tijuana con ustedes, estudiando, que a veces nosotros ya tenemos preparado un tema para predicar. Quiero decirle que no soy un gran predicador, pero más o menos trato de predicar, trato de hacerlo. Y el Espíritu Santo nos da un tema para hablarlo o para predicarlo. Y a veces bueno, a mí me pasaron como en dos, tres ocasiones, incluso aquí me ha pasado, de que algún hermano o alguna hermana se me acerca y dice, predique acerca de este tema. Vamos a decirle que predique acerca de los varones, porque los varones no se están activando, es un decir, pero uno ya tiene preparado un tema para compartir y cambiarlo. Entonces también sería obedecer a lo que el hombre quiere y no a lo que el Espíritu de Dios quiere que uno hable. Me refiero más a la guianza del Espíritu y a no a lo que y no a lo que el hombre o a la que persona nos está pidiendo, porque ve
quizás porque la falta de algo, o quizás porque ve, no sé, vamos a suponer aquí que los varones no se están poniendo, no se están activando, por así decirse. Y algún hermano, alguna hermana me dice, ¿sabe qué? Predique acerca de los varones, que los varones busquen de Dios. Pero si uno ya tiene la prédica hecha, que el Espíritu Santo nos guió en eso, yo pienso que también sería ir en contra de lo que Dios nos ha dado. Es una opinión nada más, maestro. Sí, bueno, en ese contexto podríamos lanzarlo en dos líneas, ¿no? Hay iglesias que tienen sus programas mensuales de temas, es decir, hay iglesias que establecen temáticas mensuales, este, cada mes tiene un tema. Y, por ejemplo, yo lo hice en Colima, lo hace, nosotros en base a La Hermosa, tenemos mucha escuela de La Hermosa, entonces La Hermosa actualmente también sigue trabajando con temas, dentro del contexto, mensuales. Entonces, cuando los temas ya están programados mensuales y a uno lo invitan a predicar, uno tiene que adaptarse a esos temas porque ya son temas establecidos. Entonces uno tiene que buscar la inspiración del Espíritu Santo, tiene que buscar que Dios le trate con uno en base al tema que está establecido en la congregación, porque son temas que Dios le da a los pastores. Recordemos que la visión es de los pastores, la visión de una iglesia, ellos son los que guían la iglesia y ellos, Dios les hace ver la necesidad y por eso establecen temas. Esa es una. La otra es que cuando la iglesia no tiene temática, cuando la iglesia no tiene nada establecido y uno va a predicar en una congregación y le dicen de repente, hermano, ¿por qué no habla de esto y esto? Porque esto necesitamos en la iglesia o algo, pues ya ahí ya es muy diferente, porque uno ya, no hay algo establecido ordenadamente, estructuradamente en una congregación y entonces uno tiene la libertad de hablar sobre el tema, lo que Dios le ponga en su vida. Entonces, si uno hace caso a la persona y cambia su tema, pues posiblemente no sea de Dios. Entonces, puede uno fallar en ese aspecto, ¿verdad? En base a lo que la persona dice y no lo que Dios establece. Es mejor hablar sobre lo que Dios establece en nuestra vida, porque Dios, aún, y más cuando no conocemos una congregación, Dios nos usa para hablar a ellos en su necesidad, no en lo que la gente quiera, sino en la necesidad que Dios ve de esa congregación. Entonces, esa es la línea. Pero cuando una iglesia sí tiene temática mensual, uno tiene que adaptarse a ese tema y dejar que el Espíritu Santo trate con uno sobre esa línea que la iglesia tiene establecida, porque sí hay iglesias que tienen, mm, podríamos decir, cierto orden en ese aspecto. Y tenemos que cuidar y honrar a Dios en esa forma, porque nosotros no somos los pastores, nosotros somos alguien invitado por los pastores para predicar y tenemos que adaptarnos a lo que la iglesia ha establecido. Esa no sé si contesté su pregunta, hermano Julio. Sí, maestro, gracias. Hermana Denise, adelante. Sí, yo tengo una duda. Ahorita Tengo una comentaba, duda, dijo Marcos Witt. porque comentaba sobre los apóstoles y los profetas, ¿no? Que hay iglesias que pues que así los llaman, pero sí hay versículos en la Biblia que hablan sobre los apóstoles y también sobre los profetas, pero veo que Asambleas de Dios no tiene como esos títulos, por así llamarle, y hay muchas iglesias que sí. ¿Es correcto o no es correcto? ¿O era porque en aquellos tiempos así se les llamaba y en estos tiempos ya solo, bueno, hablando de asambleas, pues solo son pastores, ¿no? Bueno, no solo asambleas, hay muchas denominaciones que no aceptan los títulos de profeta y de apóstoles, no solamente asambleas. ¿Por qué? Porque en el contexto de nosotros de la historia consideramos que el título, estoy hablando de títulos, los Ujú. títulos ya no existen. No sé si me están escuchando o algo, porque como que se congeló la imagen. En el apostolado, Pablo habla del abortivo, que él es el abortivo de los apóstoles. En el contexto como diciendo soy el último de los apóstoles y en la línea del apostolado, del título, estoy hablando de títulos, era alguien que había visto a Dios, que Ah, había ok.
visto, perdón, no a Dios, a Cristo, sino a Cristo. Entonces había visto a Cristo. Por eso Pablo se establece como el abortivo. El ministerio apostólico sí existe. Una cosa es el ministerio. Por ejemplo, usted puede hablar de Efesios, que podría ser una de las líneas, pero habla de ministerios. Y habla del ministerio del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor, del maestro. Y otras citas bíblicas también lo hacen en esa línea, pero hablan de ministerios, el ministerio. Ahora, porque ellos no dicen ministerio apostólico, ministerio, aunque algunos sí lo establecen, pero porque en ese tiempo sí había apóstoles y había profetas, entonces ellos sí hablan de títulos. Pero en este tiempo ya no hay esos títulos. En ese tiempo los ministerios siguen vigentes. El ministerio apostólico es el ministerio, yo lo dije en una ocasión y se me que se lo dije a ustedes también, es los misioneros. Los misioneros tienen un ministerio apostólico, porque el ministerio apostólico era ese, era ir y levantar obras y establecer pastores en esas obras, e ir y levantar otras obras y establecer pastores. Ese es el ministerio apostólico. Ah, ok. De profetas también es el ministerio, hablamos de ministerios. Profetas ya no existen porque la palabra profética ya fue cerrada. La palabra profética ya está cerrada, ya no hay nada más que agregar a la palabra profética, que es la Biblia. Ahora, el ministerio profético, por eso no hay títulos de profetas. El ministerio profético sí existe. El ministerio profético es todo aquel que usa la palabra para hablar de Cristo. Entonces estamos usando el ministerio profético, que es la palabra. La palabra es la profecía completa de Dios y nosotros usamos esa palabra y la interpretamos para plasmarla en los corazones de la gente. Entonces, el ministerio profético lo puede hacer un pastor. Por ejemplo, el pastor tiene los 5 ministerios, o, o la mayoría de los pastores, porque algunos pastores no son misioneros, pero sí por lo menos tienen 4 ministerios, que es de maestro, es de pastor, es de evangelista y es de profeta. ¿Por qué? Porque hablan la palabra, predican la palabra y eso es un ministerio profético, cuando el pastor habla la palabra. La palabra, recordemos que tiene aplicación en el antes, en el presente o en el pasado, presente y en el futuro, porque siempre que hablamos de Cristo, hablamos sobre lo que es la salvación presente y la línea futura de la venida de Cristo. Entonces, todo eso es ministerio profético, alguien que predica la palabra. Y aunque no sea pastor, si usted predica la palabra, si usted evangeliza, usted tiene el ministerio profético en esa línea, pero no hay títulos ya. Los títulos se terminaron prácticamente en los primeros 100 años de la iglesia. Había títulos, ya después se terminaron esos títulos. Y por ejemplo, ¿cómo se diría, por decir, a mí en lo personal, cuando yo me convertí, había una pastora que fue Ujú. la que oró por mí y esa pastora me dijo muchas cosas que, pues ella sin conocerme eran ciertas. A esas personas, ¿cómo se les...? Porque, bueno, en esa iglesia que yo me convertí era muy conservadora y les llamaban profetas a las personas que te hablaban como de la verdad, pero era gente que ni siquiera conocías. O sea, ¿cómo te puede decir cosas de tu vida si ni la conoces? De tu vida pasada, presente o futura. Pasada. La línea del profeta era confrontar al pueblo en la cuestión de sus acciones, pero llevarlos a un futuro, a lo que Dios hablaba en el futuro sobre ellos. Mm. Entonces, ellos, a lo mejor la hermana tenía el don de discernimiento. Ah, ok. ¿Sí Eso me sería lo entiendes? correcto decir, ¿verdad? El don de Sí, pues discernimiento. tenía discernimiento y Dios habló a su vida y Mm, cuando ella oró por usted, Dios le dio ese discernimiento sobre su vida, sobre lo que usted estaba pasando en esos momentos, sobre la ujú. situación y ella habló a lo mejor palabra de Dios en Sí. base a lo que usted estaba pasando, pero no habló de un futuro donde le dijo que sus hijos iban a hacer tal cosa o algo. Supongo que no lo habló, supongo, y Mm, si lo hizo, pues tendremos que cuidarlo en base a la palabra. Todo lo que alguien diga del futuro de nosotros tiene que ser en base a la palabra. Si la palabra no está escrito, no podemos hacerlo. ok, gracias, maestro. Ok, creo que terminamos. Se nos fue el tiempo.
¿Algún comentario antes de terminar o algo? No, solo fue una clase muy interesante el día de hoy. O sea que las anteriores no, gracias, hermana. No, sí, sí, pero esta como que todos teníamos más dudas como de lo normal, siento. Nos ayudó mucho a despejar nuestras dudas. Y Este, la culpa la tuvo aquel viejo profeta. Hoy estábamos ¿Mande? más despiertos que otros días, no sé. Creo que sí, ¿verdad? Confirmo. Bueno, pues Dios me los bendiga. Entonces, si no hay más comentarios, si todo está bien, pues Dios me los bendiga y nos vemos la siguiente clase, este, este, temprano. Yo voy a estar por allá en Tijuana, voy a estar el 4.